Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Listo, comenzó la grabación. Bueno, eh, estamos en las primeras jornadas de posgrado, que se denomina Encuentro de Saberes Formativos en Posgrado, ¿sí? Que se realizan entre el 10 y 11 de noviembre en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, República Argentina. Mi nombre es José Luis Tolaba y soy el coordinador de la mesa número 18, que se llama Estudios de Posgrado en Historia. Tenemos dos trabajos que van a presentar. El primero se denomina Regulación Alimentaria entre la Restauración Conservadora y el Peronismo Jujuy 1930-1955, que será presentado por Ligia Noel de Los Ángeles Gutiérrez, de la Universidad Nacional de Jujuy. Y el segundo trabajo se denomina Circuito Represivo para la Desarticulación Gremial en Gobernador Virasoro durante la dictadura cívico-militar argentina 1976-1983, que será presentado por Esteban Ignacio Frasi de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Así que, Ligia, cuando quieras presentar, te escuchamos. Bien, bien. Ahí pido autorización para poder proyectar, porque no me está dejando. Sí, ahora, desde la Dirección de Informática te van a dar. Ajá, bien. Ahí Listo. está. Bien, bien. Bien. Ahí lo pueden visualizar. Sí, perfecto, se ve. Bien, bien. A ver, esperen, que minimizo esto. Ay, a ver. Bueno, los veo a ustedes nada más, ya no estoy viendo nada más. Bueno, el trabajo se titula, como bien lo dijo el coordinador, regulación alimentaria entre la restauración conservadora y el peronismo. Este trabajo forma parte, ¿sí?, de lo que es mi tesis doctoral, que soy doctoranda por la Universidad de Córdoba, también soy becaria de CONICET, y me pareció muy importante poder por lo menos ir socializando en distintas jornadas los avances del trabajo, ¿sí?, doctoral. Es así que, bueno, esta es una parte de un trabajo más amplio que tiene que ver con dinámicas de consumo, mercados, ferias, y principalmente la investigación se circunscribe en la ciudad de Jujuy, ¿sí?, porque para hablar de San Salvador de Jujuy, esto va a ocurrir recién en las décadas de 1950 en adelante, cuando se le da el nombre de San Salvador de Jujuy. Hasta el momento, en esta época, 1930 hasta el 55, vamos a hacer referencia a la ciudad de Jujuy con referencia a la capital de la provincia, ¿sí? En primer lugar, vamos a trabajar justamente las políticas de regulación alimentaria que se establecieron en estos años, ¿sí? Primeramente daremos cuenta de la situación alimentaria de la provincia, en qué escenarios van a surgir justamente estudios sobre la alimentación, ¿sí?, tanto en la prensa como esta visión médica, las investigaciones de posgrados que van a justamente centralizarse en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. De estos estudios que también se hacen desde la parte estatal, se van a establecer distintas políticas de regulación alimentaria. Justamente en Jujuy, ¿sí?, se van a poner en funcionamiento distintas estructuras que van a orientarse justamente a
a inspeccionar, a garantizar que estos alimentos lleguen en buen estado justamente al consumidor, y quién va a ser la dependencia o la administración que va a tener a cargo esto va a ser la oficina química provincial y también la oficina química municipal. Las fuentes con las que trabajé fueron justamente, principalmente mis fuentes corresponden al archivo municipal, al archivo histórico de la provincia de Jujuy, a la hemeroteca, ¿sí? Donde a través de las noticias me pude aproximar a lo que fueron las vivencias de la prensa para la época, y los diarios de sesiones que están disponibles de manera online en la página del Parlamento Nacional. Bien, como para poder aproximarnos a lo que es ese acercamiento al mundo alimentario, es importante saber que fueron los organismos municipales quienes justamente se encargaron de reglamentar desde principios del siglo XX los espacios y las condiciones en las que se suministraban, en las que se comercializaban los alimentos. Particularmente, la ciudad de Jujuy, o sea, donde podía adquirir la población los alimentos, en ferias, en casas comerciales, ¿sí? En la venta ambulante, y en el mercado municipal, que ya desde mediados del siglo XIX estaba ubicado en el casco céntrico de la ciudad, ¿sí? Y que era un establecimiento donde vendedores locales y nacionales también podían ofrecer sus productos a la comunidad. Tomando como ejemplo en este caso el abastecimiento de alimentos, por ejemplo, en el caso de la leche, el circuito iniciaba los controles en los establos, ¿sí? En las afueras de la ciudad. La ciudad era pequeña para esos años, si bien ya hacia los años 30 inicia esa expansión, esa expansión y esa presión demográfica hace que surjan barrios suburbanos o villas en este caso, que se va a llamar Villa Cuyaya, Villa Tramontini, Villa Gorriti. En este caso los establos estaban fuera de la ciudad, no estaban permitidos para esa época que se ubicaran dentro, ni las lecherías tampoco, de lo que era el radio de la ciudad, que estaba demarcada por el Río Grande y por el Río Chico. Entonces los controles iniciaban justamente allí el ganado, si en este caso a las vacas lecheras. También ahí se vigilaban que estos espacios tengan los elementos indispensables que estaban ya establecidos en los reglamentos de comercio, que eran que tengan cloacas, aguas corrientes, y que justamente las principales irregularidades eran, primero, decomisando el producto y también con penalidades monetarias. En el caso de la carne, por ejemplo, y con la fruta, la carne también tenía muchos controles, y en este caso los abastecedores tenían que cumplir con lo que establecía también el matadero municipal. Muchas veces los principales controles iban porque en estos márgenes, como digo, de la ciudad, donde por ahí arribaban los sectores populares, residían en ranchos, en casas, bueno, en ranchos precarios, también se comercializaba carne a un bajo precio. Por aquellos años, el único lugar donde podían justamente comercializar era el mercado, pero justamente ante estos lugares donde también se vendía la carne, por ejemplo, si estaba a 50 centavos en el mercado, la podían encontrar a 30-35 en estos espacios. Entonces, pero era una carne que, vamos a hablar enseguida de la calidad, o sea, cuál era la seguridad que podían dar esos productos, pero bueno, sabían por la prensa, nos aproximamos a que sí, circulaban en estos espacios también. Y por ejemplo, las lecherías correspondían a Tramontini, Pérez, estos propietarios y estos abastecedores que menciono ahí en la presentación, también eran dueños de las principales lecherías de la ciudad.
Con respecto a la fruta, es algo que era cara para la época, por lo que sabemos también, y que si bien arribaban del norte, de la quebrada, también del ramal, y era un producto para la época caro. La carne también había sufrido por esos años un aumento, pero la fruta en estos años que se están analizando, por lo menos la investigación que lleva en curso, un dato llamativo es que era un producto caro para la época, cuando a la vez, bueno, eso también es interesante después que se siga avanzando, había muchos pedidos de los municipios hacia Río Negro, y a la vez es como, llama la atención que había producciones locales, entonces es como que ahí hay que ver también cuáles eran producciones tanto de la región quebrada, de los valles subtropicales y también de los valles centrales. Pero bueno, la población podía acceder a los circuitos donde ellos podían recorrer para alcanzar y poder acceder a sus productos, era, como ya dijimos, el mercado, estas casas comerciales y por la venta ambulante. Estas fotos que ustedes ven, que son fotos de época, pertenecen al Archivo General de la Nación, ¿sí? Bueno, ahí no se ven porque saqué los subtítulos, pero son de 1928, 1929, todas pertenecen al Archivo General de la Nación, y esta, por ejemplo, era Volviendo del Mercado, estas mujeres, así la titula el archivo, y esta, donde está el caballo, es Vendiendo verduras por el pueblo. Como podemos observar, justamente contrastando la foto, yo la foto la encontré mucho después que ya había empezado este rastreo en los archivos, y me llamaba la atención porque uno puede reconstruir ahí esta cuestión de que ingresaban a la ciudad transitando con estos animales a carga, con sus grandes cestos, entonces como digo, o en las carretas, y las imágenes hablan por sí solas, entonces eso es algo que me pareció re interesante que poder compartir con ustedes. También la población podía acceder en las ferias, ¿sí? Que principalmente se comercializaba ganado, pero también eran espacios donde los productores de otras regiones, sobre todo de las tierras altas, Quebrada y Puna, eh, comercializaban sus productos y también llevaban desde acá de la ciudad de Jujuy los que necesitaban para otras regiones. Esa foto es una foto de la Feria de la Tablada, ¿sí? Ya hacia 1926 también, y pertenece al Archivo General de la Nación. Como les dije, acá también, bueno, tenemos una foto de una de las casas comerciales, ¿sí? Que principalmente se dedicaban a la venta por mayor y menor. Muchos de los propietarios, en este caso de las casas comerciales, también tenían sucursales dentro del mercado, ¿sí? Y a su vez, en las épocas de ferias también colocaban sus puestos dentro, o sus carpas, dentro de la misma feria. Lo interesante es que el municipio, ¿sí? De la época marcaba los espacios donde se podía comercializar ciertos productos, ¿sí? Entonces, la radio, por ejemplo, el radio de la leche estaba recién hacia el 40, se va a permitir que ingresen a la ciudad, en este caso las lecherías, la venta de fruta y de verdura tenía que ser en un radio que no esté cercano al mercado, entonces eso también es interesante ir viendo cómo el mismo municipio daba como prioridad ese mercado municipal, y a su vez también reglamentaba las casas comerciales, las ferias y también la venta ambulante, que es algo interesante antes de seguir avanzando para no irme de estos espacios de comercialización, que los controles, ¿sí? Que tiene que ver con esta reglamentación, por ejemplo, estas casas de comercio tenían que inscribirse justamente dentro
de la dependencia municipal las haría pagar justamente los impuestos que reglamentaban, ya sea porque vendan verduras, carne, fruta. Los vendedores ambulantes, en este caso las lecherías, debían contar con un carnet que se los controlaba, no solamente cuando se visitaba el ganado, ¿sí? Sino también a ellos mismos. Algo interesante que va a pasar tiene que ver con los años que va a transcurrir, es que, por ejemplo, la libreta que ellos llevaban como inscriptos, como vendedores ambulantes, con los años va a ir incorporando distintos información. Al principio era únicamente una información detallada del nombre, del local, después con los años va a pedir una foto, y luego, por ejemplo, se les va a pedir el uniforme blanco a los que eran los encargados del suministro de leche. Entonces eso también habla de cómo van modificándose con el tiempo las reglamentaciones, y también, bueno, van respondiendo a otras demandas. Bueno, hay una particularidad en estos años que es importante destacar por qué se toma mucha fuerza en la reglamentación, justamente por la falta de cumplimiento de las mismas. Las principales denuncias que recaían sobre los alimentos tenían que ver con, por ejemplo, esto de la carne en mal estado, la fruta que se suministraba o que se vendía justamente en estos márgenes, la leche, que le incorporaban agua, o que durante el ordeño no se permitía la presencia de distintos animales, y también por el surgimiento que ya había habido a fines de los años 20 de enfermedades gastrointestinales, y sobre todo en la provincia, que en los años 20 en la provincia de Jujuy está marcada por una crítica situación sanitaria que también se va a repetir en los años 30. Pero en los años 30 esta situación no era lo único que pasaba acá en la ciudad de Jujuy, sino que también pasaba en otros puntos del país, y es por eso que van a iniciar investigaciones desde el Ministerio de Agricultura para poder avanzar y mejorar la calidad de estos alimentos. Por ejemplo, ahí en lo que ustedes ven en la presentación son 2 fragmentos de 2 diarios, El Heraldo y La Opinión, que son diarios de la época, que justamente hablaban de la mala calidad de la carne, la mala calidad de la fruta, ¿sí? Y que si bien estos alimentos para la época se consideraban saludables, era dudosa esa situación por el hecho de que no estaban en buena calidad. Y esta situación reforzó justamente esos estudios de época, y esos estudios de la alimentación que van a iniciar en los años 20, pero que se van a profundizar en los años 30. ¿Sí? Y acá es donde les menciono, con respecto, sigo con ese ejemplo de la leche, porque también es algo que por ahí voy a tomar como la seguridad alimentaria en 2 alimentos claves, que es la carne y la leche, como para poder ejemplificar ese cambio profundo que hay con los años. Y por ejemplo, para el 1926, el Ministerio de Agricultura había, ante la situación, como les digo, de que principalmente estas enfermedades gastrointestinales atacaban a los infantes, iniciaron una investigación para promover una educación justamente eh, de consumidores urbanos, y poder mejorar el abastecimiento de leche, en lo que fue indispensable crear un plan donde la leche sea pasteurizada en todo el país, y que sea un plan que sigan justamente los municipios. Bueno, principalmente acá las investigaciones van a estar, en nuestro país van a estar enfocadas, o van a iniciar y van a tomar fuerza con los estudios del doctor Escudero. Escudero es muy importante justamente para estos estudios, porque va a potenciar justamente eh, estos estudios de posgrado. Como para mencionar entre esos avances o esos estudios que él pudo profundizar, tiene que ver con la situación del interior y con la falta de alimentos saludables, proteicos, dentro de sus dietas. Lo que llevó, en este caso, volviendo a nivel nacional, es que sobre las bases de un instituto que ya había sido creado en Buenos Aires, se creara el Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces, esto fue un antecedente importantísimo para promover las investigaciones de la alimentación individual o colectiva, y poder justamente avanzar con mejorar justamente las condiciones de estos alimentos. Entonces,
para los años 30, o sea, cómo el Estado garantizó la seguridad alimentaria o qué dependencias fueron las que garantizaron ese control. Bueno, en este caso fueron las oficinas, fue la oficina química del Departamento Nacional de Higiene y en este caso también las oficinas del interior, de las provincias, quienes se encargaron justamente de este control de los alimentos. Ahora, hasta 1942 las oficinas químicas únicamente se van a dedicar a determinar si un alimento puede o no puede entrar en la comercialización. Desde 1942 en adelante se va a dar un gran avance y un gran paso porque después de esa fecha los alimentos van a empezar en sus empaquetados a identificar la fecha de cuándo fueron empaquetados, el nombre del establecimiento, las proporciones, los elementos, los componentes. Eso es algo muy importante como para tenerlo en cuenta y poder periodizar, que tiene que ver también con los años con el que va a asumir el peronismo, pero ¿por qué también se parte de los años 30? Porque en los años 30, particularmente considero, y es una como de lo que voy avanzando, es que hubo mucho trabajo que se terminó de profundizar con los años del peronismo. O sea que hubo mucho trabajo legislativo en cuestión de regulación de alimentos, y que después se van a canalizar en leyes, que vamos a ver posteriormente, pero es importante destacar eso de los años 30. A ver ahí. Bien, en este caso entonces va a ser la Oficina Química Provincial y luego 10 años después, en el 37, se va a crear la Oficina Química Municipal. ¿Sí? La del provincial se crea en el 27. Y principalmente lo que tenían que hacer los comerciantes de la provincia, los fabricantes, era inscribir sus alimentos o inscribirse justamente bajo esta dependencia en las que iban a ser justamente visitados y tener las inspecciones que requerían las mismas reglamentaciones. Y en estos avances de las investigaciones que estaban vinculadas a estas enfermedades que ya les mencioné, justamente las principales medidas que ellos van a tomar acá en la capital, acá en la ciudad de Jujuy, tiene que ver con los transportes. Por ejemplo, en un principio, hasta 1942, va a estar permitido que los alimentos se sigan transportando o entregando sobre animales. Bueno, desde el 42 eso va a quedar prohibido y únicamente van a tener que transportar en determinados vehículos, y a la vez, por ejemplo, la distribución, sigo dando el ejemplo de la leche, se deja de hacer en ciertos contenedores porque justamente se identificaba la falta de higienización, y la pasteurización era un procedimiento que requería que las botellas bueno, la leche se tenía que calentar a una determinada temperatura, luego ser enfriada en otra para matar los microbios que justamente podían tomar por las manos, por el ordeñe, en las vacas, y tenían que ser introducidas en botellas que sean tapadas a presión. Bueno, esto también para poder garantizarle al consumidor que llegaran las botellas sin abrir, también fueron algo controles que llevó a cabo la oficina química. Y ya hacia esos años, como les digo, hacia el 42, es obligatoria la pasteurización de la leche acá en la capital. ¿Y por qué hago esta aclaración acá en la capital y por qué no hablo en general de la provincia de Jujuy? Porque no era la misma situación que ocurría tomo como otro punto yo la Quebrada, y la situación va a ser totalmente distinta. O sea, esto es algo que hace la Oficina Química Municipal de la capital, y vamos a ver que más adelante, bueno, yo ya en la tesis voy a hacer una comparación entre estas políticas que dentro de la misma provincia, como distintos municipios van justamente por la ubicación, por el contexto, van a diferir. ¿Sí? Como les dije, hasta el 42 las oficinas químicas únicamente se dedicaron a dar el apto de los productos para que se comercializaran, y desde ya mediados de la década del 40 los paquetes comenzaron a exhibir esto de las proporciones, el lugar, el registro, el peso, ¿sí? O los contenidos de los envases.
que es algo que nosotros hoy en día nos parece normal tener esas precisiones, pero bueno, podemos como identificar acá a nivel nacional y en las provincias también, que se da en esos años. Y como les decía, bueno, hasta esa fecha se va, después de esa fecha va a estar prohibido el transporte y la venta en bicicletas o sobre animales, como sí estaba permitido, porque cuando yo inicié la explicación les dije, bueno, los abastecedores de leche ingresaban en carretas, sobre llamas, mulas, bueno, eso hasta ya para estos años va a estar prohibido. Y con el arribo del proyecto político peronista, se van a articular, va a haber una ingeniería institucional sobre, donde va a poner la vista sobre el consumidor, este trabajador que va a ser tomado como un consumidor, y justamente se van a establecer distintas políticas para inspeccionar y garantizar el precio, la calidad y el precio, porque también hay una cuestión que se va a crear una dirección de abastecimiento en la provincia, no solamente para controlar la calidad, sino también el precio. El peronismo va a establecer listas de precios oficiales, donde va a llegar hasta los puntos más remotos del país, y bueno, y en este caso también llegan de la provincia. Y estas medidas fueron plasmadas en el primer plan quinquenal, ¿sí? Donde justamente va a haber un apartado sobre la seguridad alimentaria, donde van a iniciar los trabajos también a la vez de Ramón Carrillo, desde el Ministerio, desde esta dependencia que va a enfocar los estudios en la alimentación, se van a realizar congresos justamente de la alimentación, y en este caso se va a proponer distintas políticas para fomentar el consumo, que también tenía que ver con esta política redistribucionista que establece el peronismo. Y una de estas alas, bueno, las vemos acá plasmadas en la creación de esta dirección, que va a ser la encargada desde, a nivel provincial, de controlar. Para comentarles rápidamente, las actas de infracciones por la calidad y por los precios, es algo a lo que es una fuente primaria que tengo para analizar, y los pedidos o de detención, llegaban a detener a los comerciantes por no respetar los precios y respetar también las medidas, y la gente era justamente ese agente que denunciaba porque le ponían los precios cuando les fiaban. Entonces ellos iban a los inspectores municipales y inmediatamente les labraban el acta, y a la tercera contravención directamente era clausura y detención, y los precios eran, porque después las multas eran por decreto, entonces es terrible, o sea, es como muy importante e interesante analizar cómo justamente la misma sociedad civil formó parte de esos controles en los años del peronismo. Y acá en la ciudad de Jujuy, para esos años, ya se amplía justamente la dirección, la oficina química pasa a ser una dirección sanitaria, química y bromatológica municipal, donde también se van a empezar a promover justamente esa educación sanitaria a través de panfletos, de folletos. Algo también es interesante ver que dentro del presupuesto de la provincia había bueno, sí, grandes cantidades para lo que eran las folleterías, las imprentas. Entonces eso también habla de poder socializar la información, de cómo tenían que mantener en buen estado los alimentos. Así que eso es muy importante para poder destacar el trabajo de estas dependencias, sobre todo comunal, ¿sí? Y que los principales controles que se van a hacer en esos años, o las reglamentaciones, tienen que ver con la conservación de los espacios, en los pisos, en las paredes, en que estén en lugares donde no estén próximos a espacios insalubres como retretes, caballerizas, sino que van a profundizar los controles en los espacios donde se comercializaba. Y ya para finalizar, bueno, poder entender que lo que he logrado en esta investigación en curso, que es lo que les he expuesto, es poder, me pude aproximar justamente a lo que fueron los espacios de comercialización, las reglamentaciones de la comuna, ¿sí?
También entender cómo esas reglamentaciones estuvieron en diálogo con las políticas nacionales, ¿sí? Con estos estudios de la alimentación que fueron surgiendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Cómo esos años 30 fueron años donde hubo mucha gestión que luego fueron continuadas y profundizadas con el arribo del peronismo, que con una ingeniería, como os dije, institucional, profundizó y no solamente trató de mejorar las condiciones y la calidad de los alimentos de los consumidores, sino también buscó establecer una política a largo plazo a través de esta educación sanitaria, que es muy importante como tenerla en cuenta, porque a través de ello, por lo menos a los trabajos de Carrillo que me pude aproximar, que de su rol de funcionario y en sus exposiciones ante el Congreso, exponía justamente esta necesidad de hacer estos cambios a largo plazo a través de la educación sanitaria y sobre todo de la buena educación en los alimentos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Ligia, muy interesante tu exposición. Eh, Esteban, si estás preparado. Sí, sí, hola, buenas tardes, Ligia, José Luis y Hola. Daniel. Bueno, primero quiero pedir un poquito para poder mostrar mi presentación. Yo no Sí, recuerdo cómo es acá en Zoom, cómo se hace. tenés que ir a la flechita donde dice New Short. Capaz que A ver. cuando vos puedas presentar yo ya salga, porque no sé por qué no estoy. Ah, listo, listo. Sí, sí. Ahí, fíjate vos. Ahí está, perfecto. Uy, estoy buscando acá, no la veo. Me aparece Share Screen. Sí, esa, ahí, ahí, Ah, ahí. perdón, ahí está. Bueno, ahí. Ah, acá está. Listo, gracias, Ligia. Sí, este es. Ahí. Ahí, me imagino que aparece, ¿no? Ahora ahí se está presentando. Ahí está, ahí apareció, listo. Muchas gracias, Ligia. Bien, buenas tardes nuevamente. Mi trabajo se titula, ahí está, Circuito Represivo para la Desarticulación Gremial en Gobernador Virasoro durante la dictadura cívico-militar argentina. Es un trabajo que, bueno, primero aclaro, estoy haciendo mi maestría en Historia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a distancia, y viví varios años en Virasoro. La familia de mi mamá es oriunda de allí, así que por eso elegí también este tema. Pero yo vivo acá en San Salvador de Jujuy. Como decía recién, es un primer avance de lo que tiene que ver con esta tesis. Así que, bueno, primero para contextualizar un poquito, Gobernador Virasoro, bueno, es una localidad que hoy en día tiene unos 40.000 habitantes en el nordeste de Corrientes, cerca de la frontera con Brasil y de Paraguay y de la provincia de Misiones, justamente, a unos 1.200 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Imaginemos que allá por la década del 70 tenía unos 4.000 habitantes entre el área urbana y el área rural. Si tenemos que ver cuándo comenzó lo que sería a ver si se puede ver bien ahí. ¿Cuándo comenzó a ver, no sé si se ve ahí grande un poquito más? ¿Ahí se ve? Sí, Sí, ahí Eh, está, ahí está. Esteban, Sí, si podrías, ¿cómo se dice? Borrar, dice el periodo de prueba, capaz que se pueda ver un poquito mejor. Puedes ah, sí, cerrar, sí, digamos, sí, esta sí, ventanita. tenés razón, es cierto, ahí está. Ahí borré, ahí. Ahí está, Ah, ahí perfecto. está, muchas gracias. Gracias, José. Bueno, bien, bueno, para avanzar primero hay que ver un poquito, ¿no? Contextualmente a nivel nacional, cuándo comenzó el terrorismo de Estado en Argentina. Muchos lo relacionan con la fecha de 24 de marzo de 1976, pero en realidad lo que comienza ese día es, como dice Pontoriero en uno de sus trabajos, es un salto cuantitativo y cualitativo en el nivel de organización y sistematicidad de la represión clandestina desatada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya que tiempo atrás, ya desde la década del 50 y más centrado ya de la década del 60, el ejército argentino comienza a incorporarse a la seguridad interna nacional. Entonces, lo que sucede a partir del 24 de marzo es una mayor, podríamos decir, obviamente, represión que la que ya se venía gestando tiempo atrás. Aclaro que, bueno, lo que tienen que ver con las fuentes que estoy trabajando son, por un lado, reglamentaciones del ejército argentino
de la primera mitad de la década del 70, y también expedientes judiciales que tienen que ver con este caso, que muchas veces es un caso conocido como el caso Las Marías. ¿Por qué? Porque se relaciona con la empresa productora de yerba y mate y té, de ahí de Virasoro, en el cual, que es muy conocida por marcas como Tarahui, Unión, La Merced, Mañanita, entre otras. Entonces está muy relacionado justamente a la empresa, ya que eran trabajadores de la empresa quienes fueron reprimidos en aquel entonces. Y también, bueno, expedientes judiciales, como recién decía, que se tramitan en los juzgados federales de las ciudades de Corrientes y en Paso de los Libres, también provincia de Corrientes. Uso como uno de los conceptos justamente la represión, que lo trabaja muy bien Gabriela Águila desde lo que es su estudio en la ciudad de Rosario, hablando de lo que se trata de la implementación de un conjunto de mecanismos coactivos por parte del Estado, cualquiera sea su contenido de clase, sus aparatos o agentes vinculados a él, y ello incluye a los grupos u organizaciones paraestatales para eliminar o debilitar en acción disruptiva diversos actores sociales y políticos. Como hablábamos recién, es difícil establecer una fecha de inicio del terrorismo de Estado en la Argentina, en la última dictadura cívico-militar de años 76 al 83, ya que también hay inexistencia de lo que es un momento único de toma de decisiones, ¿no? De decir desde aquí comienza, desde aquí parte la represión estatal, del terrorismo de Estado, y también en parte por la destrucción de muchas documentaciones internas, más allá de las que tuve acceso a conseguir, a sistematizar, que son mi fuente de investigación. Principalmente el ejército argentino, como sabemos, fue el que llevó adelante la tarea de represión, más allá de la participación de las policías provinciales y de la Gendarmería Nacional. ¿Por qué el ejército? Ya que el ejército fue el que, mediante, en sus escuelas justamente, fue diseñando lo que tiene que ver con las reglamentaciones militares, en los cuales fue llevando, poniendo en palabras justamente la planificación de una represión centralizada y descentralizada a la vez. ¿Qué significa esto? Centralizada, ya que fue desarrollada básicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero descentralizada, ya que tuvo características propias a cada una de las regiones de la Argentina. Y cada una de las regiones tiene obviamente sus particularidades, ¿no? Podemos hablar de lo que fue la represión aquí en la provincia de Jujuy, en distintos lugares, como en Mina Aguilar, en la zona de Ledesma y Calilegua, pero también podemos pensar en otras características que tomó, como en la misma provincia de Corrientes o en Misiones. Entonces se ajustó, se descentralizó ajustándose a las características propias de cada lugar. Pensemos en quiénes eran los reprimidos en ese tiempo, ¿no? Si se trataba de estudiantes universitarios o, como en el caso que estoy trabajando, que eran trabajadores sindicalizados de una empresa yerbatera y tialera. Lo que hace el ejército justamente como fuerza contrainsurgente, como lo asumen ellos, es asumir que están en una guerra interna contra la subversión, como ellos la denominan. Entonces van diseñando políticas de defensa que se van plasmando en estos reglamentos militares de década de 60 y más que nada ya entrada en la década del 70. Los años 76 y 77 fueron los años de mayor represión en la Argentina, y en el caso de Virasoro, que investigo, también lo fue de esta manera. Hubo una continuidad represiva en reglamentaciones castrenses justamente y estatales, reglamentaciones militares, ahí podemos ver, de las décadas del 60 y 70, como recién decía. Se construyó el enemigo subversivo, como lo llamaban desde los gobiernos de facto, desde el ejército argentino, y también el ejército dejó de estar atento a cuestiones que hacen a la defensa exterior, como generalmente suele ser el objetivo de un ejército nacional, sino también pasar a la seguridad interna. Y leyes nacionales, desde los 50 hasta entrada de los 70, por ejemplo, la presidencia de Arturo Frondizi, se diseñó lo que fue el plan de conmoción interna, el plan CONINTES, aprobado en 58 y ejecutado desde 1960. Luego ya en la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, y allí aparecen ya cuestiones que hacen a reglamentaciones internas, el reglamento RB 200 de servicio interno, el RC 83 de operaciones contra la subversión urbana, ya en el año 69, con las características propias de este año, ¿no? Que sabemos que de lo ocurrido en aquellos años, del Cordobazo y otras movilizaciones importantes en distintos lugares de la Argentina. La Ley Nacional 16.970 de Defensa Nacional del año 66,
De esta manera ya íbamos viendo de qué manera el ejército argentino paulatinamente iba considerando la cuestión de la seguridad interna como una de sus prioridades, y viendo la subversión, como la fueron llamando justamente desde aquellos años, de qué manera atacarla desde las operaciones contra insurgentes. Ya en 1974, la Ley Nacional 20.840 de Seguridad Nacional, también podemos ver en el 75 se da un gran paso, digamos, ya en el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, con el Decreto Nacional 261, de carácter secreto en aquellos años, que dio pie al operativo Independencia en febrero del 75, y como muchas veces se dice, fue el primer ensayo de lo que vendría a partir de 1976 en cuanto a la organización que llevó adelante el ejército para la represión, en este caso en el Monte Tucumano. También en el 75 los decretos nacionales 2770, 2771 y 2772, que fueron creando instituciones como los consejos de seguridad interior, el alineamiento de las fuerzas de seguridad provinciales, es decir, las policías provinciales, con las federales para repeler actividades subversivas, y la habilitación para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad interna. Cada vez se va llevando adelante de manera más contundente la represión, como vamos viendo. En octubre del 75 viene la directiva del Consejo de Defensa de lucha contra la subversión, y ya en octubre del 75 la directiva general del Ejército 404-75 de lucha contra la subversión dentro del plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional. Todas estas tienen que ver con fuentes que tengo, que voy trabajando para esta investigación. Y bien, como dice Portantiero, en los años 73-74 hay un gran avance en la incorporación del Ejército Nacional a lo que es la seguridad interna, y lo va haciendo de esta manera. Un adelanto de lo que vendría, lo llamo, ya que en el año 75, en ese plan del Ejército, ya se habla de que la Junta de Comandantes, ante el grave deterioro que sufre la nación, ha resuelto adoptar previsiones para el caso de tener que destituir al gobierno nacional y constituir un gobierno militar. Eso está dentro del Plan de Seguridad Nacional del año 75, por lo tanto, se veía venir, o sea, ya se estaba construyendo lo que iba a ser el mecanismo de represión estatal desde un gobierno de facto, como arrancó en 1976. La represión ejercida desde el Estado yo lo tomo como concepto de Gabriela Águila, ya que habla de un ejercicio de represión física, que puede ser asesinato, desaparición de personas, seguida de muerte, el secuestro, la persecución, el encarcelamiento, la tortura, que si bien podrían incluirse como disciplinamiento, la coerción, el control social, que nos conectan con el problema de los comportamientos y actitudes sociales en contextos represivos. Allí ingresa todo lo que podemos denominar como el control social que se daba dentro de las ciudades, en los barrios, o también en las pequeñas localidades, como en el caso de Virasoro, que es el trabajo que llevo adelante. Una contrainsurgencia, que fue lo que justamente inició el ejército argentino dentro del territorio nacional, que están definidas por Cade Salber como las acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y civiles, tomadas por un gobierno y sus partidarios extranjeros para derrotar una insurgencia, siendo esta insurgencia un movimiento organizado dirigido al derrocamiento de un gobierno a través del uso de la subversión y el conflicto armado. Como hablábamos recién, la construcción de un enemigo interno, que desde las perspectivas de las Fuerzas Armadas Argentinas tomó distintos nombres, como la subversión, la guerrilla industrial, agentes subversivos, guerrilleros o la insurgencia. En el caso de la subversión, está bien conceptualizado dentro de lo que es uno de los reglamentos del ejército argentino, el RC91, Operaciones contra Elementos Subversivos, que la llama la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferente. Esto muestra un poco más cómo estuvo sistematizado, organizado, bien pensado justamente desde el ejército argentino, llevar adelante la represión estatal, todo lo que conocemos como el terrorismo de Estado, ¿no? Que no fueron hechos aislados, como muchas veces muchos de los genocidas se han defendido, alegando que simplemente fueron, según ellos, claro,
que se pasaron, digamos, de las torturas que estaban dando, por decirlo de alguna manera, sino que también fue algo planificado dentro de lo que fue ese Estado que gobernó durante 7 años la Argentina y que tuvo una parte más, más grave, digamos, sobre lo que fueron los trabajadores principalmente entre el 76 y el 77. Mirando un poco más lo que es nuestro caso, hubo una desarticulación de los sindicatos de FATRE, que en aquel momento era la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, lo que hoy en día se conoce como la UATRE, y STIA, el Sindicato de Trabajadores Industriales de la Alimentación de Gobernador Virasoro en la dictadura de 76 al 83. Cuando hablamos de STIA vendría a ser, ahí ingresa todo lo que tiene que ver alimentación, porque estamos hablando de trabajadores de industria de yerba mate y té, que están catalogados como industria alimentaria. En el caso de FATRE, actual UATRE, los trabajadores del campo, en este caso, quienes cosechaban la yerba mate, que reciben hasta el día de hoy el nombre de los tareferos, ¿no? Quienes están en el primer eslabón, digamos, de la parte productiva de la yerba mate, ya que son los encargados de la cosecha. 2 etapas de represión hubo ahí en Virasoro, una entre abril y agosto de 1976, con 6 detenciones, y entre marzo y julio de 1977, durante lo que fue el Plan Toba II, que fue un plan desarrollado por el ejército argentino en el nordeste argentino. Estamos hablando de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Fue un plan estratégico de represión, de mayor intensidad en la represión, ya que directamente en el caso de Virasoro, donde en ese plan hubo 6 detenciones, el ejército argentino montó su campamento en las afueras de la localidad, en una zona que se llama Villa Corina, una zona rural conocida al oeste de la localidad, y en ese campo estaban concentradas las fuerzas del ejército argentino, que trabajaba mancomunadamente con la policía local, la policía de Corrientes, que obviamente al ser un pueblo, como decía anteriormente, de unos 4.000 habitantes, en aquel momento había un gran conocimiento sobre las actividades que realizaban los vecinos, y entonces eso a la policía era informante justamente del ejército argentino, ya que el ejército llegaba desde otros lugares, porque acá cabe aclarar que Virasoro nunca tuvo un cuartel del ejército argentino. El más cercano es el de Santo Tomé, que queda a unos 65 kilómetros de distancia. Entonces siempre llegaban efectivos del ejército de otros lugares de la provincia. De estos 12 secuestrados, y quiero aclarar que 12, por lo que tengo hasta ahora demostrado en la fuente documental, porque extraoficialmente sé que hay muchos más, por lo tanto continúo con la investigación para poder demostrar justamente que es mayor la cantidad. De estos 12, 7 integrantes de gremios, como delegados, secretarios generales, tesoreros, tanto de FATRE y de STIA, y 5 trabajadores de los sectores agricultura e industria. En total 12 justamente trabajadores de la empresa Las Marías, como decía recién, que es la mayor productora de yerba mate en la Argentina, y también es productora de té bajo las marcas Tarahui, Unión, Mañanita, La Merced, entre otras. Este caso que estoy investigando es muy conocido también como el caso de Las Marías, así como aquí en Jujuy se conoce el caso Ledesma, o el apagón también se lo denomina. De esos 12 detenidos, secuestrados en aquel momento, continúan desaparecidos hasta el día de hoy Neris Victoriano Pérez y Marcelo Peralta, que eran trabajadores justamente de esta empresa industrial, trabajaban en el área de lo que es los tareferos, es decir, el área rural, lo que es la cosecha de la yerba mate. Se habla, hasta el día de hoy no se pudo demostrar, por eso en uno de los juicios que se desarrolló en la provincia de Corrientes, que habrían sido detenidos y habrían estado, mejor dicho, desaparecidos mucho tiempo en el campo que administraba el entonces intendente de facto, en aquel entonces gobernador Virasoro, que era Héctor Torres Queirel, un militar del ejército retirado que fue designado justamente desde la provincia como interventor municipal, que gobernó entre el 76 y el 81 de facto, y llevó adelante obviamente trabajando codo a codo con la policía local, que estaba a cargo del coronel Sacco, que era el comisario local en ese entonces. Otras líneas de investigación que quedan, y teniendo en cuenta, también sin olvidarme, ¿no? De qué manera estuvo organizado lo que fue el terrorismo de Estado, esta represión allí en Virasoro, ya que apuntó
como decía recién, claramente a trabajadores industriales, a trabajadores de una empresa emblemática, no solo en la localidad, sino también en la provincia de Corrientes, que justamente, como todos sabemos, el neoliberalismo como sistema económico se implantó a sangre y fuego en la Argentina, como pasó también en la vecina Chile. Entonces hizo falta llevar adelante una política de represión del Estado para poder implementar todas las medidas neoliberales que hasta el día de hoy algunos quedan todavía. Por lo tanto, fue necesario, por decirlo de una manera, que se lleve adelante un golpe militar y una posterior dictadura que fue la más sangrienta de todas. Otras líneas de investigación que nos quedan serían los centros clandestinos de detención, que bueno, muchos tienen que ver con cuarteles militares de allí, de la provincia de Corrientes, de Chaco y de Misiones, que son lugares cercanos en los cuales estuvieron detenidos justamente prácticamente los 12 que hasta ahora tengo demostrado que estuvieron en esos centros. Los fueron rotando, como se decía en aquel momento, le hacían la calecita, es decir, ir rotando de centros clandestinos de detención, de las provincias de Chaco, de Misiones, de Corrientes. También algunos fueron a Coronda, provincia de Santa Fe, a La Plata, la unidad penal número 6, y así en distintos puntos del país. La responsabilidad empresarial y la complicidad de la empresa Las Marías de manera directa. Los beneficios económicos de la empresa Las Marías gracias a la eliminación de los gremios que hubo en ese momento, llevado adelante por esta represión estatal, y la represión en otros puntos de la provincia de Corrientes, que ya sería para un trabajo mucho más extenso, ya pensando por ahí quizás en el doctorado, y esto es recién una maestría en historia, así que hasta ahí, y bueno, quedo para preguntas. Muchísimas gracias nuevamente de tener esta posibilidad de poder mostrar un poquito lo que vengo trabajando hace un tiempo ya, y bueno, la verdad que si bien vivo acá en Jujuy, estoy trabajando algo que tiene que ver mucho con mis orígenes del lado de mi familia. Bueno, Esteban, gracias, excelente tu trabajo. Nosotros en este espacio estamos compartiendo la mesa con la de economía, ¿sí? Pero creo que, no sé si Eligia o alguien quiere hacer algún retroalimentación o quiere hacer alguna consulta de los trabajos que han sido presentados. Por mi parte, ninguna consulta. Felicitar al compañero también por su exposición. Bien. Bueno, muchas gracias, Ligia. De mi parte, preguntas no tengo porque es un tema que desconozco realmente lo que trabajaste, pero muy interesante lo que tiene que ver con cuestiones que hacen a lo que conocemos como la bromatología, ¿no? Digamos, y me sorprendió, ¿no? Que ya en la década del 30, que todos conocemos que fue la década infame, como sabemos, que bueno, ya se haya empezado a trabajar también en ese tema, y muy bueno que bueno, el gobierno que vino después, el peronismo, a partir del 40 del 46, que haya profundizado, como vos justamente demostrás en esta investigación, lo que tiene que ver a estas cuestiones que hacen a la salud nutricional de la población. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias a los dos expositores y dejamos el espacio para la parte de economía. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Buenas tardes. Hace 10 minutos acabamos de llegar a La Quiaca con mi compañera. Vamos a exponer desde acá. Nuestro tema se titula Economías rurales de los pobladores puneños. Nosotros formamos un equipo de investigación y somos docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, trabajamos en la carrera de turismo y nuestro principal interés es dar cuenta acerca, como línea de investigación, todo lo que tiene que ver con actividades económicas en la puna jujeña y por supuesto su implicancia y algunas vinculaciones que tienen con el turismo. En esta oportunidad vamos a abordar lo referente a la zona rural de la puna y cómo los pobladores han ido articulando sus economías
tradicionales con nuevas prácticas surgidas de la modernidad. Para ello vamos a dar un pequeño panorama descriptivo, bastante somero, acerca de las características de nuestra región. Si bien es bastante conocido, pero bueno, hay que hacer algún hincapié en que climatológica y geográficamente, digamos, esta región es alta, oscila entre los 3.000 y 3.800 metros, tiene un frío de alta montaña, bastante agresivo el clima en cuanto a vientos, temperaturas bajas, sobre todo en invierno llega hasta los 20 grados bajo cero. Entonces, puntuales, queremos demostrar que, bueno, la misma geografía lo ha demostrado, que no tiene, digamos, una capacidad de producción excesiva o una capacidad de producción igual a otras regiones del país o de la misma provincia si comparamos con Valle y Ramal. Pero, no obstante, esta zona ha estado poblada históricamente y ha tenido una economía bastante autónoma. Pero acá hay un pequeño, digamos, hay una interrupción en cuanto a que esta lógica de estas poblaciones se ve en cierta medida cortada, cercenada, y luego nuevamente vuelve a tomar un camino con la incorporación de este territorio, puesto que históricamente la Puna jujeña o el sector oriental de la Puna de Atacama no perteneció al país, sino que este territorio se incorpora tardíamente en 1889 por una guerra que hay, la llamada Guerra del Pacífico, en la que Argentina no interviene militarmente. Sí, Bolivia y Perú como aliados son derrotados por Chile, bueno, y ahí, bueno, Bolivia pierde su al mar. Y la Argentina, que estaba en una mejor posición geopolítica, con una economía en expansión, merced al modelo de acumulación de agroexportador con la fortaleza en la Patagonia, logra ir penetrando en estos territorios y por arbitraje se queda con el 75% del territorio que disputaba Chile con Bolivia. Es una habilidad diplomática. Entonces, ¿qué pasa con este nuevo territorio que Argentina por ahí no lo consideraba como en un principio como una parte integral para su economía, su actividad productiva? Entonces, esta gente los pobladores rurales se ven en una situación nueva, en una situación de cambio de soberanía nacional. Y hay que tener en cuenta acá una cuestión muy importante: ¿cuáles eran las características de esta población? Por supuesto, diferentes al resto de la población del país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con respecto acá, siguiendo a la exposición, con respecto a las características de los pobladores rurales puneños, si bien históricamente la Puna jujeña ha estado poblada por una diversidad de pueblos originarios. Nosotros tomamos textos de Otonelo y Lorandi, en donde podemos identificar y se destacan los pueblos que son los Casabindo, los Cochinotas, los Zapatamas, que se encontraban en el este. Y así también están los chichas, que se encuentran en la parte norte. Estos grupos desarrollaban actividades de tipo ganadera y agrícola. Sin embargo, en el otro extremo tenemos, digamos al oeste, tenemos los pueblos, si bien conocidos como los Atacamas. Estos más desarrollaban actividades de tipo ganaderas, más que la agricultura. Y al sur de la Puna estaban los Humahuacas. Entonces, en las caracterizaciones generales pudimos encontrar que entre el periodo comprendido, que va desde la colonia hasta fines del siglo XIX, la Puna jujeña concentró un gran porcentaje o cantidad de habitantes
en relación a toda la provincia. Incluso en los censos, en los censos de 1869 y 1895 dieron cuenta que el 30% de la población de la provincia de Jujuy respondían a pobladores puneños, sobre todo pueblos originarios, que sin embargo ya en el censo de 1895 empezó a descender. Ahora, ¿qué pasa cuando la puna se incorpora económicamente al resto del país? Esto pasa a partir de la década de 1920 del siglo pasado. Entonces, ahí el Estado es consciente de que había una población recientemente incorporada, empieza a adquirir una identidad forzosa, merced al servicio militar y a la escuela. Entonces, esta gente empiezan a mirar, bueno, a qué laboralmente, en qué términos o en qué condiciones va a formar parte del Estado argentino. Y hay dos grandes caminos. Una es la explotación minera. Si bien había actividades en la época prehispánica, acá ya se hace desde lógicas empresariales, sobre todo con empresas de capital británico y belga. Y la otra cuestión es que por decisión política empiezan a desarrollarse actividades económicas en el ramal, en las yungas, vinculadas a la industria del azúcar, y en los valles de los pericos del tabaco. Entonces, esta gente va a emplearse periódicamente como jornaleros, como braceros, en estas dos nuevas actividades económicas fuera de la región de la Puna. Pero, a su vez, también volvían estos eran trabajos estacionales, para continuar con su actividad, tanto ganadera como agrícola, que por supuesto eran de subsistencia, de intercambio, que también tenía un trasfondo en que no se dividía la actividad económica de las prácticas socioculturales, ambas estaban amalgamadas, y esa es una característica cuando hablamos de economías sustantivas que justamente caracterizan, no prevalece la cuestión económica, pero con el devenir de los años, los pobladores rurales han ido articulando por una cuestión de sobrevivencia, de necesidad, han ido amalgamando entre lo tradicional y lo moderno. Y cuando ya, digamos, el territorio de la Puna jujeña queda bien integrado al país, al menos en términos geográficos, políticos y militares, empiezan a aparecer instituciones del Estado. Y los pobladores rurales también se van incorporando como funcionarios en comisiones municipales, en la policía, etc. Entonces, es decir, que van diversificando sus ingresos, pero siempre considerando las prácticas económicas y socioculturales como un eje fundante en su cotidianeidad. Eso, digamos, no ha cambiado, no ha transmutado. Lo que sí nosotros vemos también es que hubo en la década del 90, con el modelo de acumulación neoliberal, sobre todo la industria azucarera empezó con un proceso de tecnificación, entonces dejó mucha mano de obra que era provista por los puneños de lado, como así también el ciclo minero empezó a experimentar un periodo de cierre. Esto ha generado, sin lugar a dudas, altas tasas de desocupación, y muchos pobladores, por una cuestión justamente esta que hablamos de tradiciones y sus prácticas socioculturales, han vuelto a sus terruños. Pero acá hay otra cuestión: la minería siempre se ha caracterizado por ser cíclica. A partir de la primera mitad de este siglo, año 2005-2006, se experimenta un reauge, una fortaleza, por supuesto también patrocinada desde el Estado provincial, que empieza a generar políticas públicas tendientes a diversificar la economía y a que el sector minero sea
un actor clave en la generación de renta para la provincia. Y acá hay un cambio en la lógica del trabajo de los pobladores puneños, quienes ya empiezan a negociar puestos de trabajo, ¿no? No solo sino también como personal tecnificado, tienen muchos estudios, habilidades, y son, digamos, hay como cuotas que antes no habían, en las cuales los miembros de las comunidades de pueblos originarios pueden trabajar, que se firman entre las comunidades y las empresas mineras, por supuesto, esto no con el aval del Estado provincial, pero también hay algo nuevo e interesante, que es la incorporación de las mujeres de las mujeres en el trabajo minero, que siempre históricamente eso les ha estado como vedado, tenía cierto halo machista, había una cuestión de género muy fuerte que las excluía. Y hoy por hoy ellas desarrollan actividades como transportistas, son técnicas, o sea que también ha habido una cierta movilidad, podemos decir, una equiparación en cuanto a la perspectiva de género. Y sobre todo esto es más fuerte y se ve esos ingresos de quienes viven en el departamento de Susque, ¿no? Cuando uno hace una visita, puede observar las viviendas de los mineros y ya tienen hay ciertas mejoras, se observa a simple vista la calidad de los materiales. Es decir, que este último periodo de reauge del sector minero, uno ve los beneficios que han impactado en los pobladores rurales quienes trabajan ahí. También otra cuestión que hay que poner en consideración y que no, digamos, hemos mencionado anteriormente, tiene que ver con estas prácticas económicas socioculturales tradicionales. Si bien las ferias siempre han existido históricamente, ahora forman parte de un programa que en la provincia lo trabajan mucho con agricultura familiar, pero hay como un programa anual de ferias que se van realizando. Entonces, si bien el impacto económico no es grande, si todavía subsiste cambalache, subsiste el trueque, pero son espacios más que la rentabilidad económica, espacios de encuentro que sirven para consolidar estas relaciones que se van constituyendo y que han sido una característica y una impronta de cómo se han organizado estas sociedades rurales de la Puna. Eso sería en cuanto, digamos, nuestra presentación. Si hay alguna pregunta, algo que quieran acotar. Bueno, Marcelo sos, ¿no? Sí, sí. Marcelo Norma. y Norma. Bien, sí, muy interesante su exposición. Yo no soy el coordinador justamente de esta mesa de economía, así que yo no les pude leer sus trabajos, porque nosotros teníamos el espacio compartido, como teníamos dos ponentes de historia y creo que uno de economía, entonces íbamos a tener el espacio compartido, pero el coordinador, bueno, de economía no El se presentó. los coordinadores de la mesa de economía somos nosotros. Ah, son ustedes. Ah, por eso era confusión. Bueno, nosotros, fue muy importante, digamos, todo el aporte que hicieron, todo lo que es el trabajo minero. Siempre se había visto como a la Puna, como un lugar desértico, que generalmente asociado más a la ganadería, en este caso de llamas, pero pocas veces se lo veía como que trabajaban con la agricultura. ¿Sí? Y sí, siempre relacionado también con la minería, y justamente en estos últimos años, bueno, tiene que ver también con todos los procesos. Parece que no me están escuchando. Eh, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Ah, entonces capaz que Norma y Marcelo no están. Les decía que tiene que ver también con todos los cambios políticos, ideológicos que se ven ahora, que está la incorporación
de tanto, por un lado, de las comunidades originarias hacia que pueden, digamos, poder pelear por su puesto de trabajo, poder negociar, y también la incorporación de las mujeres, ¿sí? Justamente ahí en Susque, lo que es la minera Exar, y en Rinconada también, que son, digamos, las minas más grandes que hay en la provincia, que está la de Chinchilla, donde hay mucha gente trabajando que son de las comunidades originarias y sobre todo mujeres que están manejando esos super camiones, ¿sí? Que llevan, transportan el material. Y también se había visto que entre las décadas del 30 y 40 y 50 del siglo pasado, del siglo XX, se veía cómo la gente, los pobladores de la Puna venían a trabajar hacia lo que son los valles centrales y la zona de Ramal, con el tema de la zafra y el tabaco, y ahora con la cuestión minera, también hay gente de acá, de los valles centrales, de Ramal y de la Quebrada, que están yendo hacia la Puna, ¿sí? Cómo se ve esa migración transitoria, digamos, de cómo la gente en décadas pasadas venían a estos trabajos, a estos otros lugares, y ahora actualmente gente de acá está yendo hacia la zona de la Puna a trabajar en las minas. Sí, siempre digamos esto es cíclico y sí, es una característica de cómo se han venido dando las cosas. Pero algunas cosas pueden cambiar, otras no. Lo que sí nosotros resaltamos son la cuestión indivisible de cómo mira el puneño rural a la economía, siempre amalgamada con sus prácticas socioculturales. Esa división de economía por un lado y ciencias sociales por el otro es más que todo una perspectiva occidental, amén que científicamente y epistemológicamente la economía forma parte de las ciencias sociales. Pero bueno, acá eso nosotros lo podemos vislumbrar de cerca, bueno, y sí, esa lógica tiene sentido, por supuesto, en un sustrato si partimos de cuestiones epistemológicas de economías sustantivas. Bueno, perfecto. Eh, si no tenemos más consultas, daríamos por terminado este espacio, que sería la mesa 18, estudio de posgrado en historia, y juntamente con la mesa 11, estudio de posgrado en economía. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, dale, gracias. Gracias a Un los gusto. 4 exponentes. Estuvo muy, muy interesante que, empezando con la parte tuya, Ligia, sobre la cuestión alimentaria en aquella época, y cómo la gente, y cómo sigue actualmente, ¿no? Todo el tema de la bromatología con el tema de las carnes y algunos productos lácteos, ¿sí? Que tal vez no gente vendedora ambulante, sino también en algunos negocios importantes de Jujuy que siguen vendiendo productos vencidos. Y también el tema de que decía de la ciudad de Jujuy. Muchas veces nosotros, lo que somos del interior de la provincia, cuando hablamos de San Salvador de Jujuy, decimos Jujuy, nos vamos a Jujuy. Capaz que le pasa lo mismo a los del compañero de la Quiaca. Cuando hablamos de San Salvador decimos vamos a Jujuy, como que nos quedó ya esa, la forma de decir, digamos. ¿Sí? Y después, bueno, el trabajo de Esteban, excelente, bueno, en un periodo que no es muy lindo, no es muy grato, digamos, pero que sí es muy interesante investigar y trabajarlo y poder conocer cómo fue todo ese proceso. Y yo lo que te quería preguntar, Esteban, decías que también había buscado información en el ejército, ¿sí? Cuando vos fuiste ahí, no sé cómo te trataron, qué sentiste, digamos más una cuestión personal. No, no, básicamente lo del ejército a través de los expedientes judiciales, que estaban allí, algunas informaciones estaba todavía, eh, digamos, se podía consultar, en otros casos no, entonces lo que se pudo consultar lo extraje de ahí,
y hay algunas citas de algunos autores como Esteban Pontoriero, que trabaja mucho las cuestiones que hacen a reglamentaciones militares, lo enfoca mucho por ahí y tiene, cita algunos pasajes, algunos fragmentos. Bien, bueno, entonces damos por concluidas a las ambas mesas y gracias a todos por sus aportes. Bueno, gracias, que tengan buena jornada. Muchas gracias. Dale. Una buena